Bendiciones, hermanos. Espero se encuentren bien. Aquí seguimos con nuestras facetas del alma y cómo el Señor nos ha ido ministrando poco a poco. Créanme que yo he sido muy bendecido también cada vez que escucho una de estas enseñanzas. He tratado en las participaciones que tengo, que para mí es muy complicado de ser puntual, ¿verdad? Porque tengo muchas cosas que decir, ¿verdad? Y a veces el tiempo no se puede, sobre todo acá, ¿verdad? Porque el tiempo es bastante limitado. Sin embargo, el Señor me ha ayudado y yo en esta ocasión quiero ser puntual. También solo me acompañen a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos estar trasladando esta palabra para que cada uno del corazón de mis hermanos que me oyen, que me ven, pueda ser ministrado, dependiendo de la necesidad que tengan en el momentito, identificándose con cada una de esas estaciones, para que tú puedas ministrar esa área y que puedan salir de ahí en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, todo este tiempo ha sido una cosa extraordinaria, el que el Señor nos ha dado, nos ha ministrado. Eh, la última, el Señor me ha dado la oportunidad pues de interactuar con ustedes algunas veces. Y por ejemplo, en la última estación, en Números capítulo 33, versículo 35, y partieron de Abrona y acamparon en Ezión-Geber. Luego dice en el versículo 36, partieron de Ezión-Geber y acamparon en el desierto de Zin, esto es Cades. Cades, hermanos, es una cosa tan impresionante que yo quisiera eh, hacer alguna aclaración acá. Por ejemplo, em, yo he hablado mucho de Cades, ¿verdad? Porque Cades era una ciudad de refugio. Entonces señalaron a Cedes, ¿verdad? O Cades, en algunas versiones o en el diccionario así lo dice, o Kadash, Kadosh, ¿verdad? ¿Qué significa santidad? Pues, entonces en Josué capítulo 20, versículos 7 al 9 menciona las 6 ciudades de refugio. Yo no voy a hablar de eso, aunque me apasiona ese tema, pero he hablado mucho de Cedes, y puesto que este desierto de Sin es Cedes, ¿verdad? Como lo acabamos de ver en la Biblia, dice, partieron de Ezión-Geber y acamparon en el desierto de Zin. Esto es Cades, ¿verdad? Que tiene alguna similitud. Claro que permítame, en Jueces capítulo 20, versículo 7, dice Cedes, ¿verdad? Jueces capítulo 20, versículo 7. Perdón, es que aquí hay algunas cositas que no tengo a la mano. Aquí sería Cedes, ¿verdad? Y Cedes viene de Kedesh, es un santuario, un lugar en Palestina. Esto a su vez viene del 6942 como algo de purificación y todo lo que ahí conlleva. Hago la aclaración por lo que voy a mencionar a continuación. Luego regresamos a Números 30 y 33, 35. Ahí con sus Biblias, hermanos. Acá, salieron de Ezión-Geber y acamparon en el desierto de Zin. Esto es Cades, ¿verdad? Eh, Recuérdese que allá Cedes era Kedesh, Kadash, ¿verdad? Del 6942. Y habla del ser santo, ser santificado. Una persona declarada santa. Está hablando de santidad. A eso se refiere la ciudad de refugio. Pero aquí en Cades, que cambia la letra A, allá es Cedes, aquí es Cades, viene del griego 69-46 y tiene cierta relación con Cedes, porque por ejemplo aquí significa santuario, un lugar en el desierto, dice va, Kadesh, allá es Kodesh, Kadesh, tienen relación en cuanto a la palabra santidad, santuario, apartado. Pero si nosotros nos vamos a una derivación que tiene eh, Cades, perdón, es que se me cruzan los nombres, Cedes, Cades, estoy hablando de Cades, en el desierto de Zin.
que dicen que es un santuario. Pero espero haberme dado a entender por la aclaración, que es un santuario. Luego, esta raíz viene del 6945, que quiere decir una persona casi sagrada. Nos está hablando de, porque uno se puede consagrar para muchas cosas. Entonces dice una persona casi sagrada, es decir, técnicamente devoto, ¿verdad? Masculino. Pero dice entre paréntesis, por prostitución a la idolatría licenciosa. Prostitución idolátrica, sodomita. Si usted investiga la otra palabra que es sedes, que es una ciudad de refugio que el Señor le dijo a estos siervos extraordinarios del Antiguo Testamento que edificaran, usted se va a todas las derivaciones y lo que quiere decir es santidad, alguien que se santifica para Dios. Y aunque esta palabra empieza con alguien que se aparta, alguien santificado, pero dice que es alguien, una persona sagrada, pero para la prostitución y el sodomismo. El sodomismo es hasta bestialismo que existe ahí, ¿verdad? Lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, por eso se le dice sodomismo, ¿verdad? Ahí los hombres, habían homosexuales, lesbianas, si esto del LGTBQ y todas las letras que le quieran seguir poniendo, si eso ya sí existía, hermano. Ahí en Sodoma y Gomorra está el bestialismo, sexo con humanos y animales. La zoofilia, que es sexo con humanos vivos, con cadáveres de humanos obviamente muertos. Tanto que cuando llegaron los ángeles a rescatar a Lot y a su familia, los hombres somataban la puerta de la casa de Lot donde estaban los ángeles y le dijeron que sacaran a los ángeles porque querían tener relaciones sexuales con los ángeles, los varones de aquel entonces. Entonces, hermanos, qué tremenda esta estación, porque entonces aquí me está hablando de cosas tanta de la prostitución, idolatría, sodomismo. Y esta palabra al final eh, tiene otra derivación. Todo esto que les acabo de decir hace un momentito de la prostitución, sodomismo, tiene otra derivación. Entonces ahí ya te tira al original de sedes, que es lo que está en Josué. Entonces aquí donde dice que es una persona que se aparta, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, señalar, ser santo, mostrarse como santo, ser santificado, eh, declarar santo, convocar a una asamblea sagrada. Bueno, entonces, hermano, ¿será que las personas que están en esta estación tienen un problema de eso? Un problema de, de este tipo sexual. Incluso es una herencia, es un espíritu que durante tanto tiempo y hasta la fecha. Por eso cuando alguien tiene ese problema de homosexualismo, bestialismo y todo eso, le dice, sos un sodomita, se le dice, porque practicas el sodomismo, que era lo que pasó en lo que les acabo de mencionar cuando el Señor envió 2 ángeles a rescatar a Lot y a toda su familia. Pero era una familia la que estaba ahí. Imagínense que Lot empezó a hacer sus casas, su casa de campaña. Usted sabe lo que pasó, hubo problemas entre los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y todos ahí se separaron, pues. Y Lot escogió la parte más calidad, según él. Pero cada vez se fue acercando más hasta que entró en Sodoma y Gomorra. Era un hombre justo viviendo ahí. Era un hombre justo viviendo ahí, en Sodoma y Gomorra, hermano. ¿Cómo era que, incluso cuando salieron, verdad que ustedes saben que salieron, la esposa y una orden explícita de los ángeles, no miren atrás, no miren atrás, porque fue destruida con fuego y azufre. Sin embargo, volvió a ver y se convirtió en una estatua de sal. A lo que yo le llamo el regreso de la esposa de Lot. No físico, pero ¿por qué volteó a ver? Es como que cuando usted va caminando y voltea a ver a algún lugar o a alguien, ¿por qué voltea a ver? Egipto, Israel, salió literalmente, físicamente de la esclavitud de Egipto al desierto. Pero durante estas 44 jornadas que estamos viendo en estos episodios, jamás sacó a Egipto del corazón de ellos. Tanto que toda esa generación quedó tirada en el desierto. El Señor los mató. Solo la generación de Josué y Caleb siguieron y entraron. Ninguno de los que salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto,
entró, excepto ni Moisés, hermano. Moisés no entró porque se enojó. Toda la generación de Josué y Caleb, donde había un espíritu diferente, ¿va? Un espíritu extraordinario, un espíritu terrible, ¿va? En el buen sentido de la palabra, no le hacía feo a nada, no se achicopalaba, le entraban con todo. Qué tremendo, ¿va? Qué tremendo poder pensar entonces que uno puede salir de un lugar físico donde uno está siendo dañado, pero que uno se va lejos y el corazón físico, en el corazón sigue aquel lugar. Eso le pasó a la esposa de Lot. Ay, me imagino que hasta suspiró. Y hay otros detallitos que había que ver, ¿va? Pero eso no es el motivo de esta enseñanza. Hasta de haber suspirado y ¡fuc! Se quedó en estatua de sal. Seguramente algún problema tenía ella de ese tipo. Sodomismo. Y a mí me impacta aquí lo que dice, ¿va? Que, que dice que es una persona sagrada. Es decir, técnicamente devoto, dice, masculino, por prostitución a la idolatría licenciosa. Y habla también de sodomismo. Y en otro diccionario dice que es un prostituto sagrado. Es un prostituto sagrado o consagrado a los actos de prostitución ritual de la religión cananea. Terrible, hermano. Incluso las japonesas, las coreanas, las geishas japonesas o coreanas tienen un santuario de prostitutas, donde ellas las llevan desde pequeñitas y les enseñan a caminar, a hablar, a seducir a los hombres, incluso eh, como que se gradúan, ¿verdad? Y ahí crecen toda su vida. Y no solo se dedican a eso, sino que son bailarinas y un montón de cosas de las geishas de Asia, Corea y Japón. Hay un santuario. En los diferentes países han de tener sus nombres, ¿verdad? Prostíbulo, en algunos lugares dicen casa cerrada, en otros lugares les dicen burdeles, centros de prostitución, pero o sea, para esos lugares, para ellos o ellas esos lugares, porque hay prostitutos también aquí sí que son prostitutos, de hecho en Sodoma habían de los dos, ¿verdad? Entonces es un santuario para ellos. Incluso, por ejemplo, en las geishas japonesas le dicen la madre, o sea, a la mujer que porque prácticamente es trata de blancas, ¿verdad? Agarran a las niñas de determinada edad y las van a meter a esa casa a la fuerza y ahí las empiezan a formar. Entonces, así le dicen las geishas japonesas, ¿verdad? La madre. Fíjense, hermanos, que quisiera es que este tema de veras es terrible. Las personas que están en esta estación, incluso hay una palabra en griego que se dice malaquía o malacos, que quiere decir afeminado, personas muy delicadas. Fíjese que entonces las personas que tienen este problema están ahí. Están ahí. Fíjese usted. Por ejemplo, en 1 Corintios dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Esta palabrita que te digo se dice malaquía o malacos. Y ahí podemos hablar un montón acerca de este problema. La cuestión es que entonces los que están en esta estación, ¿verdad? En sedes, si es en sedes, hermanos, en Cádiz, Cádiz, Ciudad de Refugio Sedes, que aunque al final, si usted ve los significados, al final en el 6942 del hebreo, se juntan, ¿verdad? Que al final es una especie de santidad de purificación. Pero entre esas dos cosas, lo que significa Cádiz, las personas que están en ese desierto de Sin, tienen este problema. La prostitución, el sodomismo, personas devotas, dice, sagradas, específicamente que han sido apartadas para el sodomismo o la prostitución idolátrica licenciosa. Entonces, hermanos, puede ser literal las personas que están pasando este problema, o puede ser algo figurativo, algo espiritual, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas es un problema, es un terrible problema, definitivamente. Entonces, yo quisiera adentrar un poquito más a eso, pero ya solo tengo como 3 minutos, entonces quiero leerles así rapidito
Las causas por las que nosotros debemos de salir de ahí, de esa estación en el desierto. No santificarnos para la prostitución idólátrica licenciosa, sino santificarnos para servir a Dios. Y yo tengo aquí por lo menos 8 cositas. ¿Por qué tenemos que santificarnos? Porque Dios es santo. Primera de Pedro 1, 15, 16. Ahí los que quieran anotar, ¿verdad? Los que tengan esa devoción para que lo puedan analizar en su casa. Porque la santidad es el propósito para mi vida. Efesios 1, 4 al 6. Porque Cristo murió en la cruz y compró mi cuerpo con su sangre. 1 Corintios 6, 19, 20. Porque viviré por la eternidad en un lugar santo. 1 Corintios 6, 9, 10. Porque Dios ya me ve como un santo. 1 Corintios 6, 11. Porque sin santidad no tengo comunión diaria con Dios. 1 Juan 1, 5, 6. Porque sin santidad no tengo comunión con los demás. 1 Juan 1, 7. Porque sin santidad no veré al Señor. Hebreos 12, 14. Y hay un versículo con el que quiero ir terminando, en Isaías 35, 8, en la Reina Valera Contemporánea, que dice, ahí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por ahí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará por más torpe que sea. Hay alrededor de 12 fuentes de descontaminación al respecto, para que nosotros podamos salir del desierto de Zin, es decir, de Cades, al camino que Dios quiere. Tenemos que dejar la prostitución, la idolatría de prostitución licenciosa, literal o espiritual, porque puede ser que alguien todavía esté practicando eso. Pero el Señor hoy nos llama, ¿verdad?, a que dejemos eso. Nosotros nos podemos prostituir de un montón de maneras, hermano, que el tiempo ya no me da. Pero hay un camino empedrado. Y una de las fuentes de descontaminación es la adoración, la palabra, la oración, el congregarse, el bautismo, un montón, hermano. Entonces, que el Señor nos ayude a salir de esa situación tan horrible. Levantémonos y consagrémonos para el Señor, porque el que está practicando estas cosas, vamos a tener que desarrollar un tema específicamente del desierto de Zin, ¿verdad? Pero entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Ayúdanos a salir de ese desierto, Señor, de Zin, que es Cades, y que podamos encontrar ese camino empedrado para poder levantarnos de esta estación en el desierto y no quedarnos varados ahí para toda nuestra vida. Queremos consagrarnos para ti, no consagrarnos para el mal. Ayúdanos en el nombre precioso de Jesús. Por favor, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, hermano.